Para este desarrollo vamos a ver qué modelos se pueden aplicar, pero ahora en reacciones individuales heterogéneas. El objetivo de estos modelos también es encontrar la conversión en el equilibrio. Esto sabiendo que la constante de equilibrio es función del grado de avance de la reacción, además de que es función de la presión y de la temperatura. Entonces, conociendo el valor de la constante de equilibrio, podemos determinar la conversión y además el grado de avance que va a tener una reacción. Vamos a plantear un ejercicio. Vamos a suponer que tenemos una reacción química en equilibrio en dos fases, una fase líquida y una fase vapor. Pensemos que tenemos un recipiente. Una parte está en fase líquida, otra parte está en fase vapor. Sabemos que si este recipiente se encuentra en equilibrio de fases, es decir, ha alcanzado el equilibrio donde la presión y la temperatura son constantes, además de que es igual en cada fase. Cuando ha alcanzado en equilibrio, es válido asumir que la fugacidad de uno de los componentes, de cualquier componente en la fase vapor, en solución, es igual a la fugacidad de ese mismo componente en fase líquida en solución. Este planteamiento es válido y representa el equilibrio de fases. Este es un modelo que podemos utilizar. Además, para una reacción en específico, es válido también la ecuación del equilibrio químico, que recuerden que es el producto de las concentraciones de cada componente que participa en la reacción elevados a su coeficiente estequiométrico. Entonces, esta es otra ecuación que es válida asumir cuando se ha alcanzado el equilibrio químico, particularmente heterogéneo. Inicialmente vamos a plantear el caso donde se tienen dos fases, una líquida y una vapor. Y vamos a analizar cómo se pueden calcular las concentraciones en un punto de este sistema. Sabemos que en este sistema que se tiene en equilibrio líquido y vapor va a ocurrir una reacción. Pensemos de manera generalizada. Donde dos reactivos A1 o A2 reaccionan para obtener productos. Sin embargo, es posible que reaccione un gas con un líquido y se obtengan, por ejemplo, reactivos posiblemente en solución acuosa o que se liberen también a la fase gaseosa. Esto es lo que consideramos un sistema en equilibrio químico heterogéneo. Además de ocurrir la reacción química con componentes en diferentes fases, esas fases se encuentran en equilibrio entre sí. Entonces, si consideramos una reacción general, donde un reactivo A con un reactivo B producen un producto C, A es un gas, B es un líquido, el producto C se encuentra en solución acuosa. Se proponen diferentes métodos para abordar este problema. Primero, el primero de ellos es suponer que la reacción ocurre en fase gas. Esta suposición tiene como consecuencia que exista transferencia de materia entre las fases para mantener el equilibrio. Como vimos aquí, es posible que las fases se muevan que los componentes más bien se muevan de una fase a otra. Además, la constante de equilibrio, si suponemos que se lleva a cabo en fase gas esta reacción, se evalúa a partir de los datos de energía libre de Gibbs estándar de formación de la reacción, como ya vimos,
a partir de datos de las especies como gases, considerando gas ideal, la presión estándar de un bar y la temperatura T a la cual se lleva a cabo la reacción. Recuerden que el cambio de energía libre de Gibbs estándar de esta reacción es igual a la sumatoria del cambio de energía libre de Gibbs estándar de formación por el coeficiente estequiométrico de cada componente. Esto sería, como tenemos tablas de energía libre de Gibbs de formación, solamente a 298 Kelvin, este sería el valor del cambio de energía libre de Gibbs a 298 Kelvin. Para eso ya vimos cómo se extrapola para calcular el cambio de energía libre de Gibbs de reacción estándar, pero a la temperatura a la cual se lleva a cabo la reacción. Con ese valor ya vimos que podemos calcular la constante de equilibrio, menos delta G entre RT, esto de reacción estándar a la temperatura T, es igual al logaritmo natural de la constante de equilibrio. Esto suponiendo que todos se encuentran en fase gas. A su vez, también podemos abordar el problema suponiendo que esta reacción ocurre en fase líquida. Para esto realizamos el mismo procedimiento, pero la constante de equilibrio se evalúa a partir de los datos de energía libre de Gibbs estándar de formación, pero de las especies líquidas. En el anterior, consideramos que esta energía libre de Gibbs de formación es para las especies en fase gas. En este otro método consideramos todo fase líquida. Como vamos a tener un cambio de energía libre de Gibbs en fase líquida, ese valor se considera para estados estándar mezclados. Es decir, mezclamos todos los componentes. Vamos aquí a considerar que los estados estándar de cada una de las sustancias en esa mezcla tienen el siguiente valor. El producto C se va a considerar un soluto en solución acuosa ideal con una concentración molal de 1. Recuerden que la molalidad es similar a la molaridad, es para expresar concentración. Se define como el número de moles de un componente divididos entre el kilogramo por kilogramo de solución, similar a la molaridad, pero en unidades de kilogramo. B se considera un líquido puro a un bar. A se considera un gas ideal puro a un bar. Con estas consideraciones, entonces la constante de equilibrio se puede calcular con esta relación. Aquí el libro menciona que ambos métodos son similares y equivalen a calcular la constante de equilibrio a partir de una función de estado. Recuerden que como la energía libre de Gibbs es una función de estado, en realidad el cambio de un estado a otro, independientemente de la ruta que sigamos, va a ser el mismo. Entonces, de acuerdo a esto, la constante de equilibrio se puede estimar con estas relaciones. Puede ser directamente como fugacidades. Acá tenemos la fugacidad del componente C en solución entre la fugacidad del componente C en estado estándar. Usualmente estas son un bar, los estados estándar. Este es su correspondiente valor para B, para A. Esto se relaciona con la molalidad del componente C y el coeficiente de actividad.
sería la molalidad de C entre coeficiente de actividad de B puro, porque es una solución ideal, por la fracción de B en la fase líquida, por el coeficiente, perdón, por la fugacidad del componente A en solución entre la presión estándar. Entonces, con esta relación, si queremos calcular la constante de equilibrio, podemos fijar estos valores que se mencionan aquí como los estados estándar, por lo que es posible calcular la constante de equilibrio. Esto para un sistema heterogéneo. Esta misma ecuación se relaciona con la ley de Henry de la siguiente manera. Recuerden que la ley de Henry nos sirve para estimar la composición de componentes en estado muy diluido, digamos, a dilución infinita. De acuerdo a la ley de Henry, es válido calcular la fugacidad de un componente en solución como la constante de Henry por la molalidad de este componente. Recuerden, aquí está KI por notación, es la constante de Henry que depende de la temperatura. Despejando la molalidad de un componente se puede estimar como este cociente de fugacidades en solución, donde esa fugacidad, como ya vimos, se puede calcular a partir del coeficiente de fugacidad en solución. Si consideramos una solución ideal, podemos utilizar el coeficiente de fugacidad puro. Esto sería en solución y esto sería puro. Estos dos los podemos calcular, como ya vimos, a partir de la ecuación de estado virial, que es el método que hemos revisado más, aunque también se puede calcular a partir de otras funciones de estado u otras ecuaciones de estado más bien, como la ecuación de Van der Waals, la ecuación de Penn-Robinson, etc. Esto es para cuando tenemos fase líquida y fase gaseosa. Cuando tenemos sólidos en un sistema heterogéneo, pensemos en una descomposición. Esta sal de calcio, carbonato de calcio, se descompone por adición de calor en óxido de calcio y dióxido de carbono. Por regla general, los sólidos no se incluyen en el valor de la constante de equilibrio. Solamente vamos a incluir gases y vamos a incluir líquidos. Entonces, de acuerdo a esto, por ejemplo, la constante de equilibrio de esta reacción solo va a depender de la concentración del CO2, que es el único gas. De manera similar, si queremos expresar la constante de equilibrio en términos de presión, si lo consideráramos un gas ideal, esto lo llamamos nosotros Kp, se puede expresar directamente como la concentración de CO2 solamente. Como estamos utilizando Kp, esa concentración es proporcional a la presión parcial de ese componente. Entonces podemos omitir directamente los componentes en fase sólida. Además, aquí como paréntesis o como nota, se menciona que tanto la constante de equilibrio en términos de concentración Kc como su análogo en términos de presión Kp son adimensionales. En este caso, porque la concentración de CO2 se divide entre su valor en estado estándar y la presión de CO2 se divide entre un bar. Por regla general ya habíamos comentado que la constante de equilibrio es adimensional, no tiene unidades. Además, aquí se menciona, para sólidos es común utilizar lo que se llama la constante de equilibrio termodinámico en funciones de lo que llamamos actividad termodinámica. Vamos a analizarlo. Esta constante de equilibrio Ka es la constante en términos de la actividad.
La actividad termodinámica se define como una función de la fugacidad, de modo tal que Ka es la actividad de los productos, estos dos son productos, entre la actividad de los reactivos. Esto elevado a sus coeficientes estequiométricos 1. Esa constante de equilibrio, como las actividades de sólidos, estas actividades termodinámicas en sólidos valen 1, por eso Ka directamente se puede expresar como la fugacidad del CO2, del único componente gaseoso. De ahí surge también el valor de Kp. Entonces, por convención, las actividades termodinámicas es A de sólidos puros y de líquidos puros, en su estado estándar es 1. Esto para sólidos y líquidos puros. Entonces, debido a esto, es que los sólidos no se incluyen en el valor de la constante de equilibrio. Solamente vamos a incluir gases y vamos a incluir líquidos, como se mencionaba en este ejemplo. Estos son los modelos que podemos aplicar para el equilibrio químico cuando tenemos diferentes fases, es decir, un sistema heterogéneo.